ISO como tal. Eh, como participantes del grupo educativo, el grupo educativo Capacítate Perú. Del tema defensa y fraude alimentario. Bienvenidos a todos, ¿no? Quien les habla es Judith Sandina Abanto Atalaya, egresada de la Universidad Nacional de Cajamarca, especialista en industrias alimentarias. Bueno, el tema defensa y fraude alimentario es un tema de vital importancia hoy en día, puesto que se ha visto que anteriormente, en los temas anteriores que habíamos hablado sobre el sistema HACCP, BPMs y programa de prerequisitos, se debía a que nosotros tratábamos de erradicar o eliminar más que todo aquellos contaminantes que se podrían presentar, aquellos que no eran con intención, es decir, era simplemente por algún agente contaminante que podría estar dentro de la maquinaria o por falta de descuido de uno mismo, ¿no? Por lo que no ha ponido en práctica todo lo que ha hecho sobre el tema de inocuidad, ¿no? Sobre las conductas, las pautas y las normativas no hemos tenido en cuenta. Entonces, por eso es que nosotros, por error o por equivocación o por negligencia de nosotros mismos, es que se ha dado este tipo de agentes, contaminaciones y peligros, ¿no? En cambio, en el tema de defensa y fraude alimentario, el tema acá es distinto, vuelta. Acá nosotros lo que tratamos de ver es que acá las personas lo hacen con intención, ¿no? Entonces ellos tratan de meter, incluir agentes contaminantes, ya sea de carácter físico, químico, biológico y hasta el radiológico, ¿no? Entonces es así, pero lo hacen con el favor de que ellos puedan malograr la reputación de la empresa, hacer daño a la salud pública de manera en general o porque alguna persona ha sido, por ejemplo, ha sido algún trabajador, ha trabajado en esa empresa y se ha llevado mal con el gerente o con los miembros o con cualquier otra persona, ¿no? Entonces, con ese objetivo es que ellos están tratando de hacer este tipo de actividades, ¿no? Y otro es que también acá involucra el tema del terrorismo, ¿no? Con el fin de que también agentes que son de un país a otro país, con el objetivo de que ellos quieren generar un poco de problemas, discordancias, ya sean concernientes a sus ámbitos políticos, ¿no? Entonces, son por dos motivos es que ocurre este tema y por qué se da, ¿no? Entonces, el fraude alimentario, si vamos a ver en consideración de manera general, ya les dije en qué consiste, pero hay que saber primeramente qué es fraude. Entonces, cuando hablamos de fraude, nos referimos, pues, supuestamente, es cuando en el caso de que nosotros queramos, por ejemplo, alterar alguna producción de nuestros alimentos, es decir, nosotros vamos a tener que agregar o adicionar alguna sustancia que sea diferente o distinta a los ingredientes productivos, ¿no? Tal y como está en la etiqueta. Con el fin, pues, por ejemplo, de que el producto salga con mejores características organolépticas, con mejores calidad, mejor vista, pero a diferencia de esto es que nosotros vamos a tener que afectar a la calidad del producto, la calidad del producto natural, lo vamos a cambiar o modificar, y a la vez también se podría afectar al tema de la inocuidad, es decir, que nosotros podemos causar daño a nuestra población, ¿no? Entonces, por eso es que en sí es lo que se refiere el fraude. Y vamos a ver como vemos en este esquema, hay diferentes tipos de fraude. Hay por sustitución, por ocultamiento, en el etiquetado indebido o cuando es en la parte del mercado gris o producto robado, ¿no? También cuando hay mejoras no autorizadas, cuando se da una falsificación y una dilución. En el caso de que es sustitución, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a reemplazar un ingrediente o parte de un producto de mayor valor con algo de menor valor. Por ejemplo, supongamos que nosotros somos la empresa nosotros nos encargamos de almacenar soya, ¿no? Ahora, pero también almacenamos tortas de soya. Supongamos que la torta de soya nosotros queremos aumentar. Y supongamos que un tipo parecido a una legumbre que es la soya podría ser un frijol blanco. Entonces, en este caso, podemos utilizar el frijol blanco para aumentar más la cantidad. Entonces, estamos sustituyendo, agregando, reemplazando, por ejemplo, en este caso, lo que es el frijol por uno que sea parecido, ¿no?
o de un producto. Y no solamente en la misma materia prima, sino, por ejemplo, en este caso, como somos empresas, almacenamos, nosotros más estamos destinados a la tarea de almacenar, ¿no? No tanto de producción. Pero nosotros, si no hablamos en una empresa que se dedica a hacer productos manufactureros, es decir, que ellos van a elaborar, van a fabricar, entonces en ese caso lo que ellos van a tener que hacer es no solamente cambiar los ingredientes de la materia prima, sino, por ejemplo, lo que ocurre, pueden agregarle, por ejemplo, en el caso que sea pimienta o comino, por ejemplo, pueden utilizar las cáscaras de otros productos, en este caso supongamos que sea del maní. Entonces ellos lo muelen, lo trituran y ya pueden mezclarlo con uno de los sazonadores, ¿no? ¿O qué más se ha visto? Por ejemplo, en empresas o plantas de manufactureras que producen, por ejemplo, pulpas o néctares de fresa o de mango, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? O de sandía. Supongamos que ellos quieren hacer de un producto de durazno, entonces lo que ellos hacen es utilizar el ingrediente, en este caso, que sea de la sandía, y le echan, por ejemplo, colorantes aditivos que sea saborizantes a durazno para que ya aumente, ¿no? Entonces, eso es lo que se está viendo en este caso. Son ejemplos más como para que ustedes un poquito entiendan, ¿no? Entonces, cuando pasamos también otro tipo de sustitución, nos referimos al tema del ocultamiento. Es decir, se trata de esconder el menor valor de un ingrediente o producto, ¿no? Es decir, como les dije, eh, por ejemplo, disminuimos uno y aumentamos otro en mayor cantidad, ¿no? Por otro que sea semejante o parecido. Pero igual nosotros tratamos pues de siempre agregarle sabores con aditivos químicos, colorantes, aromatizantes, ¿no? Se podría decir, para que así de esta manera se pueda ocultar. Por ejemplo, una vez se ha visto en el caso, por ejemplo, en una empresa que fabrica carnes, ¿no? Pero esa carne ya está medio, ya en descomposición, el color es medio amarillento, supongamos, y se supone que para que una carne, para poder fabricar, tiene que tener color blanco el cartílago. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos agregan sustancias químicas para que, por ejemplo, puedan ocultar ese color de lo que está un poco amarillento, se pueda hacer blanquecino, con el finalidad de que cuando pase por ahí, por supervisión o observación, vean que ya no está amarillo, sino esté blanco, entonces sea aceptado. Entonces, acá tenemos otro caso. Ahora pasamos al tercer tipo, el tipo cuando el etiquetado es indebido. Por ejemplo, esto ocurre mayormente ahora en nuestras empresas, por ejemplo, que nosotros estamos destinados a elaborar, por ejemplo, productos orgánicos o veganos. En nuestra etiqueta sale y dice 100% orgánico y 100% vegano, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en sí, en la realidad, no realmente están cumpliendo con esto. O sea, los ingredientes no son completamente orgánicos o completamente veganos, pero ellos están mintiendo, ¿no? Entonces, se está dando falsas declaraciones en nuestra etiqueta o en nuestros empaquetados, ¿no? Incluso hasta en los ingredientes, cada uno de los ingredientes también, ¿no? Otro tipo, por ejemplo, es cuando es le dicen mercado gris o producto robado, ¿no? Que roban productos y esos lo vuelven a vender, ¿no? Entonces, otro ejemplo. Otro tipo podría ser las mejoras no autorizadas, en este caso. Por ejemplo, en este caso, se agrega un material no declarado a un alimento, por ejemplo, para aumentar sus atributos de calidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ustedes quieren que supongamos que para los néctares nosotros queremos que el néctar esté estabilizado. Entonces nosotros le agregamos un compuesto para que haga que las moléculas internas al momento después de su licuado y agregarlo, pues todas las moléculas no se estabilicen, no se queden en una sola fase, no estén en una fase completa, homogénea. Entonces le echan un estabilizador de manera general, ¿no? Entonces agregan un material, ¿para qué? Para que el producto le dé una mejor apariencia de calidad, ¿no? Otro tipo puede ser en grado de falsificación. Por ejemplo, en este caso se da por ejemplo, cuando se da copias de una marca o también de empaques o de recetas o de métodos de procedimientos, ¿no? Pero que realmente esa no es la marca, sino hay otras empresas que falsifican, ¿no? Falsifican los logos, falsifican las etiquetas, las recetas, la metodología, entonces eso va cambiando. Y se ha visto muchos ejemplos que hoy en día en los mercados mayoristas o minoristas vemos productos que dicen Gloria, dicen Ideal, ¿no? O dicen también de otras marcas, pero que en realidad esas empresas no lo hacen, sino que hay otras empresas camufladas, pero que le colocan esa etiqueta, ¿no? Para que ellos puedan vender de una manera muy rápida.
Y otro tipo de fraude, por ejemplo, es en el caso de la dilución, tipo de dilución, ¿no? Por ejemplo, en este caso da cuando se mezclan ingredientes líquidos de más valor con otros de menos valor. Y esto mayormente se ha visto en las empresas, por ejemplo, que se dedican a producir, por ejemplo, aceite de oliva extra virgen, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ellos mezclan, por ejemplo, la mitad o según el porcentaje que ellos crean conveniente, mezclan mitad aceite de oliva virgen con aceite de girasol. Entonces, el producto no es completamente aceite de oliva extra virgen. Entonces, son ejemplos que mayormente nosotros vamos a ver que eso se da mayormente en las empresas, pues, ¿no? De nivel manufacturero. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver el tema? Para que esto ocurra, tenemos que ver el tema de la prevención de contaminación de carácter intencional. Es decir, cuando nosotros lo hacemos agrede con la intención, con la motivación de hacer o causar daño, tanto malograr la fama o la reputación de nuestra empresa como de los clientes o consumidores que posteriormente vayan a consumir el producto. Entonces, acá tenemos fraude versus defensa de los alimentos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, tenemos a un lado, por ejemplo, en el caso que se ha ocurrido, el propóleo adulterado con el dietilengglicol, que justamente se dio en Argentina en 1992 por el laboratorio Huling, ¿no? Otro ejemplo tenemos, por ejemplo, de leche adulterada con la melamina en China, que se dio en el año 2008. También en este caso tenemos cerca de 13.000 bebés hospitalizados también, ¿no? También tenemos el ejemplo del vino adulterado con metanol en Argentina en el año de 1993. Entonces ya hay varios casos que se ha ido viendo. Entonces por eso es que se ha ido conveniente tratar en muchas organizaciones como la FAO, la Organización Mundial de la Salud y otras más entidades a nivel global para que han propuesto este tema de vital importancia para poder aplicarlo, ¿no? Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, en el tema de fraude alimentario, un ejemplo básico vendría a ser, por ejemplo, la carne de caballo, que es vendida como carne de vaca, ¿no? Y no solo de caballo, sino también acá en Perú, por ejemplo, hemos visto que no solamente es la carne de caballo, sino carne de burro, ¿no? Que lo fácil lo pasan también por esa carne. E incluso la carne de los perritos, lastimosamente, esos son hechos tristes, pero es la realidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo en este caso del fraude alimentario? Como les dije, generar beneficios económicos. Ese es su objetivo, ¿no? Y en este caso se da, muchas veces hemos visto que se da en este caso esto es de manera intencional, ¿no? Y lo mismo tenemos para la parte de la defensa de los alimentos. En este ejemplo, por ejemplo, se da agujas en los sándwiches. Pues también he escuchado, por ejemplo, en una empresa donde ha habido casos donde se ha visto, por ejemplo, que ha habido presencia de agujas, alfileres en frutas, dentro de las frutas, ¿no? Con esa intención o motivación. ¿Cuál es el objeto o la causa que produce? Pues genera daño a la salud pública, como les dije, y también daños económicos a la misma empresa o organización o también podría ser por el ejemplo del bioterrorismo, como les había comentado, ¿no? Mientras que vemos las características que son acciones de manera no intencional, que estas sí no están acá, sino eso ya lo vemos con el HACCP, lo vemos con el tema de BPMs o plan de higiene y saneamiento, ¿no? Por ejemplo, acá se ve la calidad de los alimentos, ejemplo, frutas decoloradas, ¿no? Cuando no tienen un color agradable. O también el tema de la inocuidad alimentaria, ejemplo, la contaminación con bacterias patógenas, que eso lo hemos visto en el tema del CASA, pues, ¿no? Entonces, de una manera más explicativa. Y ahora, de una manera más explicativa, para poder un poco entender en estos cuatro temas un poco cómo es que se da el sistema de gestión de calidad alimentaria en las diversas áreas, pues, ¿no? Entonces, en la primera tenemos la calidad alimentaria. Para que se pueda dar esta calidad alimentaria, es decir, que nosotros sabemos que calidad alimentaria es cuando vemos que el producto tiene sus características organolépticas ideales, es decir, tiene bonito olor, un buen olor, buen sabor, es tiene una gran apariencia al tacto, ¿no? Según su característica del producto, eh, sabor, olor, color también, ¿no? Agradables al ojo, a la vista, ¿no? Entonces son todas las características organolépticas cuando se refiere a calidad. Incluso se refiere a la presentación, a la forma, al etiquetado del producto, pues, ¿no?
Y eso lo vamos a ir tratando, para eso vamos a tener que aplicar herramientas que estén relacionadas a gestión de la calidad, pues, ¿no? Y para ello, pues mayormente, para eso para que tener en nuestra empresa bastante el tema de la calidad alimentaria, pues se practica bastante la prevención de las adulteraciones, pero en este caso son no intencionales, como les dije, ¿no? Es decir, que nosotros no lo hacemos a propósito, no lo hacemos porque queremos hacer daño por maldad a la empresa o hacer daño al cliente. No, simplemente es porque, como les dije, es un descuido, es una negligencia de uno mismo, porque no pone en práctica las pautas o las condiciones, no ha asistido a las capacitaciones o por simplemente hay fallas, ¿no? No se ha dado un buen mantenimiento, una buena calibración en nuestras máquinas, equipos, no nos hemos lavado adecuadamente las manos ni las superficies de contacto, ni buenas actividades de limpieza o de desinfección, ¿no? Entonces, por eso que se da. Entonces, acá el objetivo es que nosotros aplicamos la prevención de estas adulteraciones no intencionadas o de manera accidentales también, ¿no? Es decir, de manera así que se nos pueda presentar del momento. Y para ello, pues justamente en este caso afecta la satisfacción del cliente, obviamente, y también de nuestro consumidor. Y para eso, pues mayormente aplicamos los programas de prerequisitos como medidas como BPMs, plan de gerenciamiento, POE y PODs, pues, ¿no? Y en la segunda columna vemos para el tema que se vaya a estar relacionado más al tema de inocuidad alimentaria, al tema estrictamente de que nuestro producto que nosotros vamos a elaborar pues no tiene que causar daño a nuestro cliente en nuestras organizaciones, ¿no? Y acá pues aplicamos la herramienta o la estrategia del CASA, ¿no? Que es el sistema HACCP, que es el análisis de peligros y puntos críticos de control, que acá pues son HACCP, que estas son sus siglas en inglés, de Hazard Analysis Critical Control Point, ¿no? Y acá su medida, su objetivo es tratar de prevenir de adulteraciones, como les dije en este caso, pero también no intencionales, tampoco, es decir, que tampoco lo vamos a hacer a propósito, ni con el objetivo de hacer daño a nadie, ¿no? Simplemente son de maneras accidentales o del momento que ocurre, porque no hemos aplicado adecuadamente parecido al anterior, ¿no? Simplemente porque no hemos asistido a las capacitaciones, no ponemos atención, simplemente no nos importa, ¿no? O simplemente por un descuido, por actividades que no hemos trabajado adecuadamente, nuestra implementación, nuestro trabajo, nuestras actividades de limpieza y desinfección, ¿no? Y acá pues trabajamos con el HACCP, ¿no? Tenemos que implementar el sistema HACCP para poder tratar de prevenir, eliminar y reducir cualquier tipo de agente contaminante, y acá sí lo vemos de nivel físico, químico y biológico, nada más, ¿no? Ya que vemos que acá pues afecta la salud de nuestro consumidor, ¿no? Entonces, eso es en la segunda columna. Mientras que en la tercera columna, acá ya vemos el tema de la defensa de los alimentos. Entonces, en la defensa de los alimentos justamente es el tema del que estamos tratando el día de hoy. Y para ello, pues nosotros vamos a tener que aplicar la metodología o la técnica llamada TAC, que significa, son las siglas iniciales, pues, de la palabra que significa análisis de amenazas y puntos críticos de control, pues, ¿no? Entonces, son las siglas en inglés también del que significa Threat Assessment Critical Control Point, pues, ¿no? Que en realidad vendría a ser un tipo de prevención que nosotros vamos a tener que aplicar contra cualquier tipo de adulteraciones, pero que en este caso son de carácter intencional. Es decir, que esas lo hacemos con un motivo, que lo hacemos al propósito, con el fin de causar daño, con el fin de causar la mala reputación a nuestra empresa, a la empresa dada, ¿no? Y no es nuestra, sino pues son personas, como les dije, que tienen cólera, tienen rencor, tienen odio frente al gerente, a cualquier otro trabajador, o porque simplemente ha habido algún problema anteriormente, ¿no? O ya sea por el momento, por motivo de ideología o conductual, pues, ¿no? Como habíamos visto. Y justamente para eso, pues, se aplica esto del tema del TAC, ¿no? Y también pasamos a la última columna, que es el tema del fraude alimentario, que es otro de los temas que nosotros lo estamos viendo acá. Y justamente acá para este tema, nosotros vuelta vamos a trabajar con la herramienta llamada BAC, ¿no? Que justamente son las iniciales de en siglas que significa Vulnerability Assessment and Critical Control Point, ¿no? Que significa en realidad en español
es la evaluación de vulnerabilidad y puntos críticos de control. Y justamente para ello, pues vamos a aplicar medidas de prevención a las adulteraciones que son también de carácter intencionales o motivadas, es decir, que lo hacemos con el objetivo de también hacer daño, ¿no? Causar, lo hacemos al propósito, ¿no? Y el objetivo acá es por la parte de lo económico, tener más ganancias, generar más ganancias económicas. Por eso es que aplicamos esto del tema del fraude alimentario, ¿no? Ahora, de una manera más detallada, más específica, vamos a ver el tema sobre el fraude, ¿no? Primero tenemos que saber qué es el fraude. Entonces, como les habíamos comentado, el fraude es cuando nosotros aplicamos, es un tipo de adulteración o adulteración se dice porque nosotros vamos a sustituir, vamos a hacer agregaciones de sustancias fuera de lo común con el fin, pues, de darle al alimento, hacerlo más rico, más aceptable, que tenga mejores características organolépticas, que sea más abundante, pero el objetivo es que nosotros podamos gastar menos, reducir nuestros costos para tener nosotros mejores ganancias económicas, ¿no? Entonces, por eso se da. Entonces, no hay que confundir antes de esto, una cosa es adulteración y otra cosa es alteración, no se confunda. Alteración es, por ejemplo, cuando el mismo producto, así de manera natural, este presenta, por ejemplo, mal olor, mal color, mala textura, por presencia de microorganismos o bacterias. Entonces, ustedes mismos, con sus mismos sentidos organolépticos, lo pueden ver a simple vista que no es aceptable, no es tolerable. Nosotros lo podemos ver y lo podemos desechar. Es decir, vemos que el producto está alterado, porque ya tenga mohos, tenga hongos, tenga levaduras, tenga bacterias, ¿no? Lo podemos ver con las malas características organolépticas que se nos pueda presentar. Entonces, eso se llama alteración en nuestro producto. Mientras que cuando hablamos de adulteración, es como les dije, justamente es cuando nosotros agregamos, alteramos el producto en estado natural, pues, ¿no? Agregamos otras sustancias con el fin de hacerle agradable, apetecible, aumentar, generar las ganancias, ¿no? Entonces, ese es un tipo de lo que es el fraude, pues es un tipo de adulteración, ¿no? Entonces, justamente habíamos comentado que el fraude, en este caso, cuando hablamos de la parte de sustitución, como lo habíamos comentado, era el reemplazo de un ingrediente o parte de un producto de alto valor con otro ingrediente, por ejemplo, que no sea del mismo valor, ¿no? Es decir, con un producto de menor valor. En este ejemplo, por ejemplo, para el caso de las especias, ¿no? En un caso, el pimentón con polvo, que le colocan al pimentón, pero le ponen polvo color ladrillo, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, cáscara molida de maní, por ejemplo, para el comino, como les había comentado. También tenemos, por ejemplo, otro tipo de fraude que es el etiquetado incorrecto. Es decir, se da falsas declaraciones o también le colocamos falsas fechas de vencimiento o proveniencia o diferente o de otros lugares que no son orígenes del lugar donde nosotros lo hemos elaborado. Podemos colocar que se elabora en Lima, pero en realidad no se elabora en Lima, sino acá en Cajamarca, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, en este caso, un ejemplo, el anís japonés tóxico, que es etiquetado como anís chino, ¿no? O como les dije, el aceite de cocina reciclado, que lo mezclan con el aceite vegetal, con cualquier otro tipo de aceite vegetal, están mezclando. Entonces ya se está viendo, ¿no? En este caso, como les dije, adulteración, que se da como en cuatro formas, ¿no? Uno en forma de dilución, por ejemplo, cuando un ingrediente líquido de mayor valor se mezcla, por ejemplo, con un líquido de menor valor para mejorar el margen de beneficio de un producto o aceite de oliva diluido, ¿no? Con aceite de girasol o el más común que vemos, por ejemplo, la leche lo mezclan con agua, ¿no? Otro ejemplo de adulteración sería, por ejemplo, mejoras no autorizadas. Por ejemplo, en este caso, agregamos un ingrediente no autorizado, es decir, que no está declarado en nuestras etiquetas o según nuestra normativa, uno declarado con el fin de aumentar los atributos de calidad del producto. Por ejemplo, la adición de melanina a la leche para mejorar el valor proteico, ¿no? O uso también de aditivos no autorizados, como por ejemplo los colorantes de soda en especias, ¿no? Otro tipo de adulteración vendría a ser la parte del encubrimiento. Por ejemplo, se añade una sustancia, por ejemplo, para enmascarar la calidad inferior de un producto.
Por ejemplo, se ha visto casos donde a las aves inyectadas que están con hormonas para ocultar, por ejemplo, sus enfermedades. Y lo mismo puede ocurrir para las vacas, las carnes ovinas o de los cerdos, ¿no? También tenemos, por ejemplo, colorantes dañinos aplicados a la fruta fresca para cubrir defectos. Y eso mayormente se ha visto, por ejemplo, en las empresas grandes empresas que venden, por ejemplo, fruta fresca, mayormente son de chilenas, ¿no? Que ustedes lo ven, esas manzanas grandes, enormes, con color rojizo y brillantes todavía. Y no es que sea natural, sino que ellos también por ahí están que le colocan estas sustancias, ¿no? Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, producción en mercado extraoficiales o también robos o desvío, ¿no? Por ejemplo, en este caso, venta de excedentes de productos no declarados, ¿no? Y por último tenemos en la parte de la falsificación, pues, ¿no? Vemos acá copias de alimentos populares no producidas con medidas de seguridad aceptables. Por ejemplo, el alcohol, que es el producto más falsificado de fraude alimentario en Estados Unidos o en Reino Unido, ¿no? Deliberado e intencional para, al fin y al cabo, ellos puedan obtener los beneficios económicos, que eso es lo que ellos, es su objetivo principal de ellos, ¿no? Ahora pasamos al tema que es sobre defensa de los alimentos, ¿no? Y para ello tiene su definición y tenemos que saber qué es, ¿no? Entonces, cuando hablamos de defensa de los alimentos, nos referimos a aquellas actividades, acciones, tareas que nosotros vamos a realizar como organización, que ambas están asociadas con la protección del suministro nacional de nuestros alimentos. ¿Contra qué? Contra aquellos actos que son intencionados o deliberados de contaminación o alteración. Y dentro de eso tenemos, por ejemplo, las asociaciones que nos apoyan, como les dije, la FDA, Food and Drug Administration, también el USDA, que es el Department of Agriculture, ¿no? Y también el DHS, ¿no? Que es el Department of Homeland Security, ¿no? Entonces, el objetivo de ellos es dar protección de los productos alimenticios contra el adulterado intencionado, ¿no? Por agentes, en este caso, son de carácter biológico, químico, físico y radiactivos, ¿no? Entonces acá tenemos que nos apoyan, como les dije, USDA también, que son los servicios de seguridad alimentaria e inspecciones, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, tenemos donde se ha visto, donde se ha descubierto alfileres y agujas que han estado escondidas en fresas, bananas y manzanas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, 2 personas han sido hospitalizadas por severo dolor abdominal y 20 en total, por ejemplo, se han encontrado agujas y alfileres incrustados, ¿no? Y escondidos dentro de las fresas adquiridas en los supermercados en Australia, ¿no? Son noticias que se escuchaban. Y así vemos cómo es que son ejemplos que podría ocurrir, ¿no? Entonces acá vemos en el tema de los defensas de los alimentos, nosotros como organización tenemos que tratar de aplicar medidas, que son aquellas acciones, actividades, como les dije, que nosotros tenemos que poner en marcha para poder reducir cualquier tipo de posibilidad donde el suministro de alimentos pueda ser contaminado de una manera intencional, es decir, con el propósito, con un motivo, ¿no? Por otras personas. Y acá pues vemos que se aplica sustancias químicas, agentes biológicos u otras sustancias nocivas según sea el caso, ¿no? Entonces se aplica por personas que deseen hacer daño, ¿no? Como les había comentado. Muchas veces puede ser en cuanto a los materiales que no ocurren naturalmente o también con sustancias que no sean controladas de manera sistemática, ¿no? En los productos alimenticios. Ahora pasamos, ¿quién podría adulterar un producto alimentario? Pues nosotros siempre nos hacemos esta pregunta, ¿quién podría adulterar un producto alimentario? ¿No? Siempre nos vamos con esta interrogativa. Y pues nosotros a esta pregunta tenemos que primeramente saber que nosotros como organización siempre vamos a estar expuestos frente a amenazas internas, es decir, a nivel interior de nuestra organización y frente a amenazas externas, todo lo que está hacia alrededor, ¿no? Ejemplos de amenazas internas, por ejemplo, pueden ser los empleados, como les dije al inicio, que están resentidos
o ex empleados, por ejemplo, que no le han pagado sus bonos, no les han pagado puntual, o les han debido, los han votado y no les han pagado, ¿no? Entonces podría ser. Entonces, acá nosotros se conoce cómo saltarse los controles de seguridad que detectarían o que demorarían las acciones de un intruso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocer toda esa parte, ¿no? Saber cómo nosotros podemos implementar controles de seguridad más estrictos en cada una de nuestra organización, ¿no? Y ver que hay muchas cosas que pues nosotros va a ser difícil que nosotros lo podamos detectar muy rápido, produciéndose muchas demoras, ¿no? Frente a estas acciones de que podrían realizar estas personas o intrusos, ¿no? Y cuando hablamos de amenazas externas, pues acá vemos, se refiere a los integrantes de los grupos, por ejemplo, terroristas, que mayormente los sabemos llamar, o a los activistas, pues, ¿no? Que se hacen pasar por empleados de manera temporal. Se pueden hacer pasar por empleados temporales o incluso por algunos empleados que son pertenecientes a un proveedor, podría ser, o de cualquier otro servicio afín. O, por ejemplo, pueden indicar que son choferes de algunos de los camiones transportistas que realizan las actividades de cargas o descargas, o pueden incluso ser hasta los mismos visitantes. Entonces pueden ser cualquier de estos tipos de personas, ¿no? Y para ello, pues nosotros, como organización, tenemos el deber y la obligación de, para poner fin a esto, trabajar con un plan de defensa de los alimentos, ¿no? El cual me va a indicar que es una estrategia donde yo voy a poder describir como un cronograma donde yo voy a ver los siguientes temas, ¿no? Y como mínimo se debe tratar los siguientes temas. Por ejemplo, cómo nosotros como organización tenemos que saber afrontar el tema de la defensa física. Es decir, cómo podemos, por ejemplo, establecer, por ejemplo, cámaras de vigilancia o establecer personas, guardias, que estén vigilando cada una de las áreas de las secciones, no solo de la instalación, sino también de cada una de las áreas que están incluidas, ¿no? También el tema, por ejemplo, de los controles de acceso, es decir, cómo ustedes pueden controlar a qué áreas son bastante cruciales en las cuales ustedes no pueden permitir a cualquier persona, incluso hasta los visitantes que puedan entrar. Entonces, saber eso, ¿no? Siempre ahí tenemos que ver qué manera, qué control nosotros podemos dar ahí frente a esos accesos. Otro tema, control en el perímetro exterior, es decir, hacia alrededor de la organización de la planta. Tenemos que sí o sí establecer, como les dije a alguien, guachimanes, personas que se estén encargadas de poder avisarnos de cualquier movimiento extraño que puedan ver, ¿no? La vigilancia misma, como les dije, es otro tema. También el tema del suministro de agua y otros servicios, ¿no? ¿Cómo es el suministro de agua? Si es a tanques, si es del mismo suministro, o ustedes tienen su agua propia tratada, quiénes son los que están encargados de almacenar esa agua, porque hasta la misma agua lo pueden contaminar. Entonces hay que tener todo ese tema. O también, por ejemplo, del servicio de luz, del servicio del aire, de la condensación, según sea la empresa, ¿no? Porque incluso se pueden colocar algunos vapores o condensaciones tóxicas que son de manera condensadas, ¿no? O incluso podrían cortar la luz para el fin que nosotros no podamos ver por las cámaras de vigilancia que algunos puedan entrar. Entonces son varios ahí factores, sectores en los cuales nosotros tenemos que tener también bastante cuidado, ¿no? Ver en cada organización todos los tipos de servicios que nosotros contamos y cada uno de ellos como nosotros tenemos que estar vigilando a cada uno de ellos, ¿no? Otro tema, el control de las llaves, es decir, ¿quién es el encargado de las llaves? ¿Quién el encargado de proteger las llaves, de guardar las llaves, de sacar las llaves, para que solamente sea una sola persona y no podamos tener que estar dándole a muchas personas, porque cuando le damos a muchas otras personas, esto le puede, por error, sus amigos lo pueden coger y también pueden tener las llaves simplemente, ¿no? Otro tema, las cargas programadas. Entonces hay que ver, por ejemplo, las fechas de horario, las horas, en cada una de las actividades, en qué horario, quién y quiénes son los que ingresan, ¿no? Y ver las caras, tratar de ver, reconocer quiénes son los que trabajan en nuestra organización y quiénes no, para tener sumamente cuidado, ¿no? El control de visitas también. El encargado de visitas tiene que saber controlar a los visitantes
hasta qué hora pueden entrar, hasta qué área ellos pueden entrar y hasta qué otra área ellos no pueden entrar y está prohibido. Entonces nosotros tenemos que estar al tanto de ellos, ¿no? Y por último, pues es el tema del control de acceso a áreas de proceso y de otras áreas. Por ejemplo, hay áreas en las que nosotros tenemos los sistemas de software que ellos podían entrar, como les dije, para que apaguen las cámaras y no podamos ver nada. O también, por ejemplo, a las áreas de proceso, que justamente son las áreas donde ellos pueden entrar en el momento que menos se lo esperen para que puedan agregar estas sustancias químicas, ¿no? Que pueden causar daño. Y entonces, siempre cada área tiene que estar controlada bien, ¿no? Entonces acá vemos, full defense involucra a nivel exterior, a nivel interior, no solamente eso, sino también hasta en los mismos medios de transporte, en los mismos vehículos. Ver la persona con la que se encarga de transportar tiene que estar segura de cómo esta persona va a transportar sus productos y que nadie va a ingresar en el momento con los productos que se están colocando, ¿no? Él también tiene que estar bien atento en esta parte. Nuestras materias primas también, por ejemplo, a veces nuestros mismos proveedores pueden falsificar nuestras materias primas también, ¿no? Entonces también tenemos que tener la capacidad de que ellos nos den los certificados de calidad adecuados que nos indiquen que nuestras materias primas son de calidad, que sean, en el caso, como les dije, que sean naturales, que sean orgánicos o que sean según los requerimientos de nuestros clientes, pues, ¿no? Que cumplan. Y asegurarnos que los certificados sean válidos, que no sean falsificados, ¿no? Lo mismo para la parte de los servicios. Si son a veces nosotros como organizaciones tercerizamos servicios, ¿no? Por ejemplo, la más común es las actividades de limpieza y desinfección, que lo tercerizamos. Y así podemos, incluso las mismas auditorías también, ¿no? También las podemos tercerizar u otro servicio a fin que nosotros creamos conveniente. Entonces también estar al tanto de cada uno del personal que trabaja en esta organización y en cada una de las áreas que ellos van a venir a trabajar para nosotros tener más vigilados y controlados esas zonas, ¿no? Y nuestro mismo personal también, pues, ¿no? Como ya les dije anteriormente. Entonces, acá en este plan de defensa de los alimentos, muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿qué contenido se requiere en un plan de defensa de alimentos? Pues, ¿no? Entonces, como les dije, justamente del contenido, eso nosotros son los temas que hemos visto anteriormente, pero nosotros tenemos, según nuestro rubro, según nuestra línea, nosotros tenemos que, de cuál de esos temas nosotros nos va a servir de ayuda o de apoyo, con cuáles son los que nosotros vamos a trabajar, cuáles vamos a quitar o si es posible, quizás no sea suficiente esto, sino es necesario aumentar otros temas más, ¿no? Entonces, cada organización se va a encargar de poder implementar esto de una manera más eficiente para que el trabajo sea mejorado, ¿no? También en cuanto a cuáles son las estrategias de mitigación. Cuando hablamos de mitigación nos referimos cuáles son las estrategias en las cuales nosotros vamos a poder reducir, vamos a poder eliminar este tema de las posibles contaminaciones que se pueda dar, que sean al propósito, ¿no? O que sean con alguna intención malintencionada que ellos tengan. Entonces, ¿qué estrategias nosotros podemos ir enumerando de una a una por ellas? Y también vamos a tener que ir escribiendo en nuestro plan de defensa de los alimentos, ¿no? Otra pregunta que nos hacemos como organización es, ¿debo verificar el plan de defensa? Pues obviamente que sí, ¿no? Entonces nosotros sí o sí no solamente sirve de poder inscribirlo y tenerlo listo, ya, no. Porque como les dije, eso de defensa alimentaria es un tema muy crítico, muy crucial, que depende de nosotros. Si nosotros no trabajamos con buenas metodologías, buenas estrategias y no sabemos vigilarlas y no podemos verificar nuestros documentos en donde nosotros estamos tratando de hacer este tema, entonces puede que no estemos trabajando adecuadamente o eficientemente el trabajo y tarde o temprano va a ocurrir el tema del fraude alimentario, ¿no? Entonces, por eso que nosotros tenemos que siempre verificar el tema del plan de defensa. Otra pregunta que nos hacemos, por ejemplo, ¿cuándo realizar los cambios en el plan de defensa? ¿Cuándo es que una organización cree conveniente realizar estos cambios en cuanto al plan de defensa? Pues cuando vemos que hay fallas, hay errores, cuando vemos que ya ha ocurrido un fraude alimentario y que por más que hemos aplicado este plan, vemos que no se ha logrado poder exponerle fin a este fraude y se ha visto casos ha sido teniendo otros casos más posteriormente, entonces nosotros tenemos que ver en qué es lo que estamos fallando.
en cuál de estos temas anteriores que les había mencionado es que no estamos dándole un buen control, ¿no? Entonces vemos, siempre tenemos que ver eso de la mejora también continua en esto, ¿no? Incluso, como les dije, si también se da un cambio en la infraestructura, un cambio en una área, en una nueva máquina, o incluso se puede que venga un nuevo personal o queramos, por ejemplo, agregar otro tipo de servicio, entonces también vamos a tener que hacer cambios en nuestro plan de defensa, ¿no? Entonces, cada cambio que nosotros hagamos a nivel infraestructural, ¿no? A nivel interno, a nivel de nuestro personal o a nivel de nuestros procesos que nosotros vamos a ir desarrollando, entonces también es necesario dar un cambio. Otro tema, por ejemplo, ¿cómo realizo una evaluación de vulnerabilidad? Entonces, acá se refiere, es decir, la metodología, la forma, cómo yo voy a realizar este tipo de evaluaciones frente al posible tema de la vulnerabilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad, nos referimos, por ejemplo, es decir, en qué área, tanto a nivel de la infraestructura, en cualquier área o proceso o producto, es que nosotros lo vemos que hay una debilidad. Entonces, vulnerabilidad se refiere al grado de debilidad que nosotros creamos conveniente, que ahí podría darse, que nosotros no estábamos controlando bien adecuadamente. Entonces es donde creamos que se pueda presentar un ataque, una contaminación, ¿no? Por este tipo de personas que nos quieran hacer daño. Entonces nosotros tenemos que ver, realizar evaluaciones, cómo las podemos hacer frente a estas deficiencias o debilidades que nosotros veamos en nuestra organización. Y la última pregunta es, ¿qué es una evaluación de una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos qué es una evaluación, entonces es un análisis minucioso que nosotros como organización realizamos frente a a las posibles debilidades que pueda presentar nuestra organización a nivel infraestructural, a nivel del producto, a nivel del proceso, a nivel del diagrama de flujo, a nivel de nuestros operarios o operarios de empresas de alimentos con los que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Entonces, son preguntas que muchas veces nos hacemos. ¿Y cuáles son las herramientas que mayormente hoy en día, por ejemplo, ya ahora que estamos en la era de la actualización de la tecnología, pues ahora hoy en día nosotros podemos descargar, por ejemplo, de manera gratuita muchos softwares, programas, ¿no? Que sean fáciles para que nosotros podamos usar, diseñar de una manera más eficiente esto de la ayuda a las empresas alimentarias, ¿no? Frente a poder desarrollar planes personalizados en cuanto al food defense según nuestro rubro o nuestra línea de nuestra planta o procesamiento de productos, pues, ¿no? Y justamente una de estas estrategias o metodologías, como les había comentado, están acá. Si bien es cierto, también acá se trabaja con matrices bidimensionales, algo parecido al sistema HACCP, pero en este caso, pues ya vamos a ver el tema. Los criterios son: uno, va a ir el grado de accesibilidad, y en el otro lado va a ir el grado de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, como les dije. Entonces, en cuanto al grado de accesibilidad, vemos, por ejemplo, que el objetivo es que un objetivo es accesible cuando, por ejemplo, en este caso, un atacante puede alcanzar el objetivo para realizar el ataque y salir, por ejemplo, de la organización de una manera más pronta posible. Entonces, en este caso, ¿cuán accesible puede ser, no? Entonces puede ser poco accesible, cuando le dan un valor de 1, puede ser accesible cuando dan el valor de 2, o puede ser muy accesible cuando le dan el valor de 3. Cuando es poco accesible se refiere, por ejemplo, en este caso, dentro de la planta de la organización o en una parte asegurada de la instalación. Por ejemplo, se ve que la observación humana y las barreras físicas con un medio establecido de detección, por ejemplo, no son tan accesibles, ¿no? Es decir, el acceso generalmente está restringido, ¿no? Va a estar restringido a los operadores, a las personas autorizadas, y por ello concluimos que el contaminante puede estar disfrazado y las limitaciones de tiempo son muy bajas, pues, ¿no? Es muy poco accesible que una persona ajena pueda entrar y pueda cometer este acto, pues, ¿no? De que querer atacar a la organización. Cuando hablamos del punto 2 accesible, pues acá tenemos, por ejemplo, es cuando el objetivo está dentro del edificio, pero en una parte no segura de la instalación, ¿no? Y acá, por ejemplo, acá vamos a tener que utilizar la observación humana y también las barreras físicas. Acá son
limitadas, son limitadas. Es decir, acá el atacante tiene acceso al objetivo durante 1 hora o menos quizás, ¿no? Puede tener acceso. Entonces el ataque se puede llevar a cabo con volúmenes moderados o a grandes contaminantes también, ¿no? Entonces, y por último tenemos el valor 3, que es muy accesible. Y acá es, por ejemplo, el objetivo es el edificio exterior, ¿no? Está alrededor y no hay cerca perimetral. ¿Cuáles son los obstáculos o barreras físicas, por ejemplo, o humanos también? En este caso son limitadas. Y acá el atacante, por ejemplo, tiene acceso relativamente ilimitado al objetivo, ¿no? Es decir, que él puede entrar a cualquier momento en el que menos nosotros no lo esperemos, él podría entrar, ¿no? Entonces acá el ataque puede llevarse a cabo, por ejemplo, utilizando ya en este caso volúmenes medios, incluso volúmenes grandes de contaminantes, sin ninguna preocupación pues indebida, ¿no? Entonces son 3 grados de nivel de accesibilidad en los que el atacante sí podría tener la facilidad de poder acceder a nuestra organización, a nuestras fábricas, a nuestras instalaciones, a cada una de nuestras áreas o procesos, ¿no? Según son los criterios que ellos nos dan. Y ahora pasamos en el criterio de el otra tablita, que es el criterio de vulnerabilidad, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, vemos que acá una medida es cuando una medida de da la facilidad, por ejemplo, en este caso, con la que los agentes de amenaza pueden introducirse, supongamos, ¿no? En cantidades suficientes para lograr el propósito del atacante. Una vez que se ha alcanzado el objetivo, por ejemplo, ¿no? Entonces acá la vulnerabilidad está determinada tanto por las características del objetivo. Por ejemplo, podría ser facilidad de introducción de agentes, capacidad de mezclar uniformemente esos agentes en el objetivo y las características del entorno circundante, pues, ¿no? Capacidad de trabajo no observado, por ejemplo, tiempo disponible para la introducción de agentes. También es importante considerar qué intervenciones ya existen para poder frustrar un ataque, ¿no? Entonces también tenemos 3 valores. Uno le dan el valor de bajo y acá es cuando tiene baja probabilidad, pues, ¿no? Es muy difícil de que suficientes agentes se puedan agregar para lograr el objetivo de contaminación intencional, pues, ¿no? Es muy difícil. 2, nivel medio, acá se da cuando la probabilidad es moderada, entonces acá es moderadamente fácil y es posible que se pueda dar, entonces de que se puede agregar suficientes agentes para que se pueda lograr el objetivo de darse una contaminación intencional, ¿no? Es decir, al propósito. Y el punto 3, que es ya el valor alto, que se da cuando las características del objetivo permite una fácil introducción de estos agentes suficientes para lograr el objetivo de contaminación, pero en este caso de grado intencional. Entonces, como acá podemos ver en el grafiquito, en la matriz bidimensional, nosotros vamos a pasar todos los valores del grado de accesibilidad a este lado y vamos a ir colocando, pues, desde el valor 1 hasta el valor 3, donde vemos poco accesible, accesible y muy accesible, es el 3, ¿no? Y lo mismo con el valor del grado de vulnerabilidad, ¿no? Desde 1 bajo, 2 medio y 3 alto. Y el cruce nos va a indicar, cuando vamos a cruzar estos 2 factores, nos va a indicar, por ejemplo, el grado de riesgo, ¿no? Y el riesgo, vamos a ver que son todos los valores que va a tomar ese riesgo, que se pueda visualizar en la siguiente matriz, ¿no? Entonces, riesgo se refiere a la probabilidad de que se pueda presentar este tipo de contaminaciones con intención, ¿no? Es decir, con a propósito, como nosotros solemos decir. Entonces, acá se multiplica y vemos que bajo con poco accesible sale no significativo, bajo con accesible no significativo, y bajo con muy accesible ya sale un riesgo significativo, ¿no? Mientras que medio con poco accesible sale no significativo, medio con accesible sale no significativo, y muy accesible con medio me sale riesgo significativo, ¿no? Y el último valor, alto con poco accesible, me sale no significativo, alto en vulnerabilidad, con accesibilidad sale significativo y muy accesible con el alto de vulnerabilidad me sale riesgo significativo. Entonces, según esto, vamos a tener que especificar, por ejemplo, que el nivel de riesgo tenemos 2 niveles, ¿no?
el nivel no significativo que hemos visto en esta tabla, que son muchos de ellos, y muy pocos que son los de grado significativo. Cuando hablamos del nivel de riesgo que es no significativo, es decir, me dice que la medida de control que vamos a usar acá no es necesario, no es necesario tomar medidas de control adicionales para poder abordar este riesgo, por ejemplo, ¿no? Mientras que si el nivel de riesgo, al multiplicar esto, me sale que es de grado significativo, me indica que va a ser necesario tomar medidas de control adicionales, ¿no? Para poder abordar o afrontar este riesgo. Que el objetivo es, como les dije, prevenir y eliminar estos tipos de riesgos de contaminaciones que sean con intención, ¿no? Entonces pasamos ahora a la parte de la vulnerabilidad. Es decir, como les dije, vulnerabilidad es decir que tienen la capacidad de que tanto mi empresa, mi organización, como las áreas o cualquier zona que esté relacionada con mi organización, tiene el grado de que pueda ser una debilidad, ¿no? Es una debilidad, una flaqueza donde se está fallando, donde no se pueda dar un buen control, donde no se esté dando una buena vigilancia. Y entonces ahí en donde en ese momento pueda entrar el contaminante o el atacador con los agentes contaminantes, pues, ¿no? Con esa intención de querer hacer daño. Por ejemplo, en este caso está determinada por las características del objetivo, ¿no? Según el objetivo de lo que ellos quieren realizar, según el tipo de sustancias con las que van a utilizar y según la línea de producción a la que está destinada esa empresa, ¿no? Otro podría ser según también el volumen adecuado para distribuir el agente contaminante. Si son de carácter líquidos o si son de carácter sólidos, entonces los volúmenes van a variar según las cantidades, según también cómo ustedes van a fabricar. Si son de mediana, mayor o a mayor escala, ¿no? Todo esto puede variar también. Otro vendría a ser según la característica de la homogenización de la mezcla después de la adición, pues, ¿no? Entonces, después de que uno agrega este agente contaminante, pues ellos tienen que darle una buena mezclada, una buena homogenización para que le afecte a todo el producto. Y tienen que ellos saber, por ejemplo, como se dice, controlar el tiempo, hasta para cuántos creen que ellos se puedan demorar para que puedan hacer esta homogenización. O sea, ¿para qué? Para que ustedes puedan hacerlo esto de una manera eficaz, ustedes tienen que pensar como poniéndose en el lugar del atacador, ¿no? Entonces, ellos siempre tienen que como se dice, pronosticarse, ¿no? Pronosticarse cómo va a ser la etapa en el momento del momento, cómo ellos van a pensar que va a ocurrir los hechos y tienen que controlar tiempos, ¿no? Entonces ahí es donde ustedes van a sacar esto. Otra parte es la capacidad de permanecer sin ser observado. Entonces ellos tienen que ser bien hábiles, bien eficaces de ver la estrategia, la metodología, por donde ellos pueden entrar para que ellos puedan fácil entrar y no puedan ser descubiertos, porque si no, al toque lo encuentran y ya son llevados, pues, ¿no? Otro es el tema según el tiempo, como les dije, según el tiempo disponible para la adición del agente contaminante. Entonces ellos también tienen que saber eso, ¿no? Según la capacidad de producción, según la capacidad de la planta. Entonces todo eso, ¿no? Otro es de si las fases posteriores del proceso permitirán o no poder eliminar ese contaminante. Entonces, si vemos que la fase posterior, por más que tú le agregues ese ingrediente, ese contaminante, y si en la fase posterior, por ejemplo, ya supongamos que esa fase posterior lo puede eliminar, lo puede matar, entonces de nada le ha servido a esa persona, ¿no? Entonces también tenemos que ver eso. Y por último vemos, por ejemplo, si las medidas de mitigación, es decir, las medidas de eliminar o erradicar este tipo de contaminaciones, que estén adoptados. O sea, qué medidas nosotros podemos adoptar, ¿no? Para poder eliminar o erradicar este tipo de contaminantes o atacantes que no se nos pueda presentar en nuestra organización, ¿no? Entonces acá vemos en la parte y eso no solamente lo vemos desde la parte, en toda la cadena agroalimentaria en realidad lo vemos, ¿no? Eso se ve desde la parte de la agricultura, de nuestras áreas agrícolas, en la parte donde nosotros vamos a almacenar nuestros productos también, como les comenté, también en la parte de nuestras empresas manufactureras, incluso los que de acá ya están realizando la parte de la faena, o sea, parte de actividades también que se dedican a la ganadería, ¿no? Actividades secundarias. Ejemplo, por ejemplo, acá tenemos
Se ha visto, por ejemplo, el caso donde se ha visto una recepción y una carga de líquidos a granel. En este caso son sustancias líquidas. Si se adiciona, por ejemplo, intencionalmente un adulterante en esta etapa de procesamiento, entonces es probable que se produzca una mezcla uniforme, ¿no? Porque son puro líquido, debido a los derrames y el proceso de mezclado durante las operaciones de carga o descarga. En este caso, además, nos indica también que el equipo y el producto estarán disponibles durante este proceso, ¿no? Acá, por ejemplo, también vemos la mezcla y actividades similares en este caso, ¿no? Por ejemplo, si se agrega un adulterante intencionalmente en este paso de procesamiento, es probable que se pueda producir una mezcla uniforme, una gran cantidad de porciones en este paso de procesamiento se vería afectada si se adultera, si ese adulterante se agrega intencionalmente. O también vemos en la etapa del almacenamiento y manejo de líquidos, ¿no? En esto, por ejemplo, si un adulterante se agrega intencionalmente, en esta etapa de procesamiento es probable que se produzca una mezcla uniforme, porque generalmente se requiere agitación para evitar la separación de los ingredientes líquidos. Entonces, este proceso generalmente se realiza en áreas aisladas que no siempre son monitoreadas, como les dije, ¿no? Y en las tapas, por ejemplo, normalmente que no están bloqueadas, ¿no? O asegurados, o sea, que no estén bien tapados herméticamente, lo que otorga el acceso fácil al producto. Y muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos esta evaluación, pues nos hacemos las preguntas, ¿quién podría querer atacarnos a nuestra organización? ¿Cómo podemos evitar que esto pueda suceder? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cuál es el impacto potencial que podría darse en nuestra salud pública si ocurre esto? ¿Y cuál es el impacto potencial en la imagen de mi organización o de mi empresa? ¿No? Entonces acá, por ejemplo, hay ejemplos donde se ha visto que se hace en Excel, ¿no? En sus cuadritos hacen sus registros, donde, por ejemplo, podrían colocar, como en este caso, colocan sectores, en qué etapas o en qué procesos ustedes creen que se podría dar este suceso, ¿no? Por ejemplo, en este caso le han dado para la parte del perímetro de la planta. Le dan una valoración, en este caso es en 3 columnas, ¿no? Grado de accesibilidad, el grado de vulnerabilidad, según las matrices, ustedes ven en los criterios. Los criterios son así como ese ejemplo, son ejemplos, pero ya como les dije, el criterio ya está según los grupos, según el equipo en este caso, ¿no? Sus miembros con los que van a hacer esto, ¿no? Entonces puede variar. Pueden aumentar o pueden colocar en menor cantidad. En este caso le colocan grado de vulnerabilidad medio y el resultado es que no es significativo. Entonces el riesgo es no significativo en este caso. Y sus metodologías de controlarlo, por ejemplo, acá ellos aplican otra columna donde van a tener que describir de manera detallada cuáles son sus acciones de mitigación, es decir, de eliminar estos posibles tipos de contaminantes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el perímetro de la propiedad está asegurada para evitar la entrada de personas no autorizadas. Por ejemplo, cuentan con guardias de seguridad, están cercados, cuentan con cercas, con muros y con otro tipo de barreras físicas. Acá también, además de ello, muestran, por ejemplo, con instalaciones de cámaras de seguridad en portón principal de ingreso, también con instalación de iluminación adecuada alrededor del perímetro, por ejemplo, ¿no? Y en la otra columna, por ejemplo, ellos colocan su proceso asociado. Por ejemplo, por ejemplo, utilizan el programa 10, programa de prerequisitos, que está destinado al control de ingreso y de seguridad, ¿no? Entonces ahí ven ustedes con cuál ustedes van a trabajar. Responsable en este caso vendría a ser el equipo de inocuidad, va a ser el encargado, ¿no? Y ahora pasamos, por ejemplo, cómo nosotros nosotros tenemos, como organización, tenemos que estar conscientes cómo es que nos estamos desarrollando frente a nuestro entorno y estar atentos a las posibles situaciones inusuales que se nos podría presentar, ¿no? Entonces, en este caso, los empleados en cada proceso, desde el momento de la cosecha hasta el procesamiento, hasta el momento que lo transportan, llevan a la etapa del almacenamiento, hasta que lo llevan por los diferentes procesos o etapas de fabricación, lo envasan, lo etiquetan,
cuando lo llevan ya a la venta, a los centros minoristas, mayoristas, en cada paso intermedio tenemos que tomar en cuenta estas recomendaciones, ¿no? Y acá se da la responsabilidad, todos, en realidad toditos tenemos la responsabilidad en cuanto al tema de defensa alimentaria. Entonces, todos los miembros de la cadena de suministros o cadena agroalimentaria, todos tenemos el deber de ser responsables. Es decir, tenemos que estar observando, monitoreando, ver todo, si es que hay algo que está sucediendo o hay algo nuevo, algo distinto, pues hay que avisar, ¿no? Y acá justamente, como nosotros tenemos que ser conscientes de nuestro entorno, pues uno de ellos es, por ejemplo, verificar nuestras áreas, que vemos que áreas que no son, no hay seguridad, ¿no? Áreas donde no hay seguridad. Entonces acá se debe conocer las áreas no aseguradas, ¿no? Y su accesibilidad. ¿Cuáles son las áreas que no son seguras? Y ver que estas realmente estén echadas llave, ¿no? Que nadie haya entrado a esas zonas, están prohibidas. Otro, por ejemplo, que el visitante no acompañado, por ejemplo, ocurre que a veces un visitante no está sin su escolta y no tiene identificación. Entonces, ¿qué ocurre? Que este puede estar deambulando por las áreas restringidas o las que son prohibidas, ¿no? Y podría tener, por ejemplo, la oportunidad en cualquier momento de adulterar los alimentos si nosotros no escoltamos a nuestros visitantes, ¿no? También podría ser, por ejemplo, cuando vemos que hay alguna actividad de sospechosas, por ejemplo, vemos que en nuestras áreas de trabajo hay que estar siempre conscientes de quién pertenece a esa área, de a qué área pertenece esa persona, o en qué lugar, cuál es su área correspondiente, y quién es el responsable de esa área, ¿no? Entonces tenemos que conocer a cada uno de los miembros. Otro. Por ejemplo, si vemos que hay algún cambio anormal en el área de trabajo, por ejemplo, hay un nuevo, se ha agregado un nuevo equipo, nuevas materias primas, nuevas sustancias de limpieza y desinfección o de saneamiento, o por ejemplo, si vemos que hay algún indicativo de algún acto que podría ser índice de que se esté dando alguna adulteración, que sea de manera intencionada o al propósito, ¿no? Entonces tenemos que estar al tanto siempre. Y también, por ejemplo, podemos ver si es que se da alguna evidencia de alguna mala manipulación, ya sea en los materiales afectados por un acto de adulteración intencional. Puede detectarse, por ejemplo, mediante, como les dije, observaciones visuales o olfativas o haciendo uso de nuestros sentidos también, ¿no? Nosotros podemos observar, podemos oler, coger, tocar, a veces, por ejemplo, si alguien ha hecho un tipo de adulteración, pues siempre va a haber por ahí que se ha dejado residuos o, por ejemplo, huellas, olores incluso, ¿no? Entonces nosotros lo podemos observar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un esquema donde acá vamos a poder ver algunas áreas, por ejemplo, donde podrían darse casos de adulteración, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso vemos la puerta abierta, donde es una, por ejemplo, es un acceso no autorizado. Entonces, ahí se ve que las áreas no aseguradas pueden permitir el acceso por ahí de un individuo, en este caso, el que está saliendo por la puerta, que no tiene autoridad para estar en esa área, ¿no? Entonces, además, un visitante también, por ejemplo, sin escolta, puede también estar deambulando por esa área que no se les permite el acceso, ¿no? Y pues esto puede ser una amenaza crucial. Entonces, debe ser quien tiene acceso a esta área de trabajo. O sea, solamente tiene que ser el que está encargado de estar controlando o vigilando que esta puerta esté cerrada. Solo él puede estar, no puede ser otra persona diferente o distinta, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, acá vemos cajas, barriles, o puede ser otro tipo de materiales que estén perturbando, por ejemplo, en nuestras áreas de proceso, ¿no? Nunca les hemos visto que estén ahí en esa área, en ese momento. Entonces nosotros decimos, ¿y eso quién lo trajo? ¿Cómo fue que apareció eso acá, no? Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son los cambios en esa área de trabajo. Por ejemplo, puede ser que se dé un nuevo equipo, nuevos materiales, tanto sustancias de saneamiento, pueden ser indicativos, por ejemplo, de un acto que se ha dado de adulteración con intención, ¿no? Entonces, por eso esto hay que examinar de una manera bien detallada, bien minuciosa, cada una de nuestras áreas de trabajo, antes, durante y después de cada turno, ¿no? Con el fin de buscar la evidencia
de esos posibles análisis o actividades sospechosas, ¿no? Como vemos acá en el gráfico, de estos tarritos que supuestamente estos nunca han estado acá, pero esos así de la noche a la mañana han aparecido. Y acá tenemos otro, por ejemplo, donde se ha visto que puede verse claramente, por ejemplo, que este tanque de material que generalmente, supuestamente que siempre está cerrado, pero que siempre está cerrado y está bloqueado, y así de la noche a la mañana está abierto, ¿no? Creando accesibilidad, por ejemplo, a los alimentos en el interior. Entonces, esto hay que tener en cuenta que es una estrategia de mitigación, el bloqueo se ha eludido de una manera inmediata, ¿no? Entonces hay que notificar por parte del supervisor si vemos que algo que nunca ha estado abierto, si de la noche a la mañana está abierto, para ver por qué se ha abierto o por qué ha ocurrido eso, ¿no? Entonces acá el objetivo es que nosotros como organización tengamos que identificar a la persona real con la que se debe comunicar en cada una de nuestras instalaciones, ¿no? Si observamos, por ejemplo, alguna situación inusual o sospechosa, y si no está seguro de quién es su persona de contacto o los procedimientos que debemos de seguir, entonces es esencial que nosotros tenemos que hablar con nuestro supervisor, ¿no? Con el supervisor, el encargado, el hack, el tag, el gerente, el encargado del área de que está al mando de supervisar o de gestionar esa área, ¿no? De esa área de proceso. Y muchas veces nos hacemos la pregunta, pero si soy yo el superior inmediato, ¿y a quién le informo yo entonces, no? Entonces, de esa manera inmediata, pues nosotros muchas veces siempre hay cuestiones que a veces no la podemos cuestionar de manera inmediata o seguida. Entonces, tenemos que esperar ver a todos los miembros de inocuidad con los que estamos trabajando, ver cómo dar solución, ¿no? Porque hay cosas que a veces ocurren del momento y no es que para todo lo tengamos respuesta, no es que todo se pueda solucionar de manera inmediata, pero entre todos los miembros del equipo, pues hay que buscar muchas soluciones y para eso hay que hacernos muchas lluvias de ideas, pues, ¿no? O metodologías o estrategias también. Y en cambio, y ahora pasamos a ver a los cambios en cuanto que se podrían producir frente al plan de defensa de los alimentos, por ejemplo. Hay cambios que son significativos, que son cruciales, que si hacemos un cambio sí o sí estricto, entonces sí o sí va a repercutir a otras áreas. Entonces, en cada una de nuestras actividades que vamos a realizar, y en cada una de nuestras instalaciones, cada cambio que nosotros vamos a realizar, tenemos que ver qué es lo que podría pasar, ¿no? Hay que pronosticarnos, prevenirnos frente a los posibles cambios que nosotros queramos realizar. Otro, por ejemplo, conocimiento también de nueva información, por ejemplo, sobre posibles vulnerabilidades asociadas con la operación o con instalaciones de alimentos. Entonces puede haber nuevas, entonces lo podemos involucrar también en nuestro plan de defensa de los alimentos, ¿no? Y también cambios siempre que se descubra que hay una estrategia de mitigación, pues, ¿no? O una combinación de estrategias de mitigación o el plan de defensa alimentaria en su conjunto, que vemos que no se implementa correctamente o que no está teniendo, por ejemplo, un buen trabajo eficiente, pues hay que tratar de cambiar o modificar nuestro plan de defensa alimentaria, ¿no? Acá también tenemos, por ejemplo, en este caso, lo hemos aplicado para esta planta que es procesadora de soya. Supongamos que es un caso de fraude de defensa alimentaria en la industria del almacenamiento de productos de soya y sus derivados, ¿no? Por ejemplo, supongamos que una empresa de almacenamiento de productos de soya y sus derivados, denominada Soya Plus, por ejemplo, es acusada de fraude, en este caso, por la venta de productos contaminados con aflatoxinas, ¿no? Entonces, como habíamos visto en la clase pasada, la aflatoxina era un tipo de toxina que se producía por el hongo Aspergillus flavus, ¿no? Ellos. Entonces, en este caso, por ejemplo, la empresa Soya Plus, por ejemplo, recibió un lote de soya de un proveedor no autorizado en este caso. Otro hecho, por ejemplo, el personal de la empresa no realizó las pruebas de calidad y seguridad adecuadas antes de almacenar y vender el producto. Supongamos que se olvidó y no lo hizo, ¿no? Por ejemplo, hay hecho tres. Un cliente, por ejemplo, compró el producto y lo utilizó, por ejemplo, en la producción de alimentos para animales, en este caso, ¿no? Hecho cuatro, posteriormente, por ejemplo, se detectaron niveles elevados de aflatoxina en los alimentos para los animales.
Y el último hecho sería, por ejemplo, que los animales que consumieron estos alimentos se enfermaron y murieron, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la investigación? Por ejemplo, la Autoridad de Control Alimentario realizó una inspección en la empresa, Soya Plus, y encontró, por ejemplo, que no se habían seguido los protocolos de calidad y seguridad en el establecimiento. Dos, se analizaron muestras del producto y se confirmó, pues, que sí había presencias de aflatoxina, ¿no? Paso 3, por ejemplo, se entrevistó al personal de la empresa y se logró determinar pues que no se había recibido capacitación adecuada sobre manejo y almacenamiento de productos, especialmente en la parte del proveedor, por ejemplo. No, él no supo cómo recepcionar la materia prima que era en este caso de la soya, ¿no? Y ahora, y acá vemos el tema de la defensa. ¿Cómo sería? Por ejemplo, la empresa Soya Plus argumenta lo siguiente, por ejemplo, el proveedor no autorizado había proporcionado un certificado, supongamos, de calidad que sea falso. Entonces él no supo identificar cuál es el bueno del falso y él lo cogió nomás, ¿no? Paso 2, el personal de la empresa no había sido capacitado adecuadamente por la empresa, no había sido capacitado, ¿no? Y paso 3, pues la empresa había seguido los protocolos establecidos, pero no había podido detectar la contaminación posteriormente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la sentencia? En este caso, la Corte determinó que la empresa de Soya Plus era responsable del fraude y defensa alimentaria, ya que no había seguido los protocolos de calidad ni de seguridad establecidos y había puesto en riesgo la salud de los animales y posiblemente las de los humanos, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias? En este caso, la empresa Soya Plus fue multada por $1 millón. Paso 2, la empresa fue suspendida de operar durante 6 meses. Paso 3, por ejemplo, el personal responsable fue despedido y enfrentó cargos penales. Y paso 4, la empresa debió realizar cambios en su estructura, en sus protocolos, para poder pues garantizar el tema de la calidad y seguridad de sus productos, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Una de ellas es la importancia pues de seguir los protocolos de calidad y seguridad bien establecidos. Otro, la necesidad de capacitación adecuada al personal. Y como les dije, que a veces no solamente es necesario una, sino siempre es necesario darle dos, tres, cinco, hasta que el personal lo pueda aprender, lo pueda captar y lo pueda poner en práctica, ¿no? Paso 3, la responsabilidad, por ejemplo, de la empresa en la garantía de la calidad y seguridad de los productos, que es lo más básico, ¿no? Siempre brindar productos de calidad y que sean seguros, sino que no nos puedan causar daño. Y por último, pues la importancia de la transparencia, la honestidad, siempre en nuestros procesamientos, en este caso, pues en la área o en la operación de almacenamiento de nuestro producto de soya en esta industria, pues, ¿no? Ahora pasamos, por ejemplo, a la parte introductiva, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, la parte de introducción, por ejemplo, la industria de almacenamiento de productos de soya y de sus derivados es un sector, como nosotros todos sabemos, es de crítico, ¿no? Altamente crítico, porque nosotros vemos, si no sabemos controlar adecuadamente las temperaturas, pues puede que por ahí falle, se presente el contaminante y podamos enfermar a nuestros consumidores, ¿no? Entonces, nuestra cadena de suministro. Entonces, por ello, sin embargo, también es vulnerable, es decir, tiene la capacidad de ser débil frente a los posibles riesgos de fraudes alimentarios que se nos pueda comprometer a la seguridad y calidad de nuestros productos. Pues por ello, en este documento se presentará, por ejemplo, algunos análisis detallados y minuciosos del tema fraude y defensa alimentaria en esta industria. Por ejemplo, tipos de fraude alimentario. Tenemos, por ejemplo, la contaminación intencional. En este caso, supongamos, se da la adición de sustancias no autorizadas a los productos, por ejemplo, para aumentar el peso o mejorar la apariencia. Como les dije, pueden colocar, por ejemplo, otro tipo de frijol que sea también blanquito, algo parecido, y que fácil puede pasar como soya, ¿no? Entonces podría ser un ejemplo. Paso 2, falseamiento de las etiquetas. Acá, por ejemplo, le dan la modificación de las etiquetas para ocultar la verdadera composición, origen del producto. Ellos declaran en su etiqueta que solamente es puro soya, nada más. Pero en la realidad sabemos que no es puro soya. Punto 3, uso de ingredientes, por ejemplo, no autorizados.
la utilización de ingredientes no permitidos por la legislación alimentaria, ¿no? En este caso, podría ser, por ejemplo, que ustedes quieran alargarle su tiempo de vida útil, por ejemplo, de su torta de soya. Entonces, ustedes agregan alguna sustancia química que no está autorizada legalmente, pero ustedes lo agregan en cierta cantidad de dosis, ¿no? Podría ser. Y paso 4 sería, por ejemplo, falsificación de documentos, ¿no? La creación de documentos falsos para certificar la calidad o seguridad de los productos. Supongamos que ustedes quieran decir que su soya es orgánica y no es, ustedes lo colocan, falsifican sellos orgánicos y le colocan, ¿no? O documentaciones de certificados que son de características orgánicos, también lo falsifican, ¿no? Entonces podría ser un ejemplo. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias del fraude alimentario acá? Riesgos. Uno de ellos, el primero sería riesgos para la salud pública, porque la contaminación de productos puede causar enfermedades graves, como les dije, que incluso nos podría llevar a la muerte, ¿no? En este caso, por usar bastantes sustancias químicas para alargar el producto, les puede dar cáncer. Entonces, acá vemos un gran riesgo. Otro segundo punto, por ejemplo, pérdida de confianza. El fraude alimentario puede dañar, por ejemplo, la reputación, la imagen de nuestra industria y por ende, pues se pierde la confianza de nuestros consumidores o clientes. Y la consecuencia 3 serían los costos económicos. Entonces acá el fraude alimentario puede generar pérdidas significativas para nuestras empresas y por lo general en toda nuestra economía general, pues, ¿no? Ya que si nos multan, como vimos en el ejemplo anterior, nos podrían multar cerca de 1 millón. Entonces eso no nos va a favorecer, ¿no? A nuestra industria. Ahora pasamos a ver cuáles podrían ser las medidas de defensa, cómo nosotros podríamos agregar o implementarlas para mejorar. Por ejemplo, dar un mejor control de calidad, un tipo de medida. Es decir, realizar una implementación de nuestros protocolos de calidad y seguridad en toda la cadena de producción, ¿no? Es decir, podemos aplicar buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de transporte, buenas prácticas de almacenamiento y así sucesivamente, ¿no? Otro, por ejemplo, inspecciones regulares. Acá la realización de inspecciones que sean periódicas para poder detectar posibles irregularidades que se nos podría presentar, ¿no? Entonces, siempre es bueno diariamente, quincenalmente, cada fin de mes, cada quincena, eso ya ustedes lo deciden mismo miembros del equipo de inocuidad, ¿no? Entonces, eso lo pueden realizar. Otra medida, realizar capacitación constante a nuestros operarios de empresa, en este caso a nuestros estibadores, ¿no? Para que ellos puedan tener una buena formación de empleados para que puedan reconocer y prevenir el tema del fraude alimentario, porque ellos también es necesario que lo sepan saber, ¿no? Porque hay algunos que se encargan de recepcionar la materia prima y desde la recepción, nomás, como hemos visto anteriormente, se puede dar este tipo de fraude alimentario, ¿no? Parte 4, por ejemplo, colaboración con las autoridades. Entonces, acá se da la cooperación con nuestras autoridades reguladoras para poder compartir la información y poder prevenir el tema del fraude, ¿no? Y 5, pues el uso de la tecnología. Ya con la implementación de la tecnología, con softwares, como les dije, que nos ayuda con esto de la herramienta de la trazabilidad y autenticación, por ejemplo, para poder garantizar el tema de la seguridad de cada uno de nuestros productos que vamos a elaborar, como es el de sacos de soya y el de torta de soya, pues, ¿no? ¿Qué regulaciones y qué legislación y regulaciones? Pues eso ya lo ve cada organización según los miembros del equipo de inocuidad. Y acá vemos la ley de seguridad alimentaria, pues, ¿no? La legislación que regula la seguridad alimentaria en cada uno de nuestros países. Toda la normativa que habíamos visto, por ejemplo, en el tema de inocuidad alimentaria de la primera clase de la primera sesión, con esas mismas normativas podemos también trabajar acá, ¿no? También los reglamentos del el etiquetado también, reglamentos que establecen cuáles son los requisitos para la etiqueta de nuestros productos también, ¿no? También se trabaja con esto. Y por último, pues nuestras normas internacionales, con nuestras normas técnicas peruanas, normas establecidas por nuestras organizaciones a nivel internacional, también con la FAO, la Organización Mundial de la Salud, el Códex Alimentario y muchas otras más, ¿no? La FDA también, como les había comentado, que nos puedan ayudar, pues, ¿no? Para mejorar y dar un mejor fin a poder eliminar esto de los tipos de fraudes alimentarios, ¿no? Ahora, ¿qué estrategias podemos aplicar para poder prevenir esto del tema del fraude alimentario? Pues desarrollar, como les dije en el tema, al inicio les expliqué sobre
aplicar el plan de defensa alimentaria, ¿no? Y eso involucraba, pues, establecer un plan, un cronograma, donde vamos a ir describiendo paso a paso los pasos que deberíamos realizar para poder prevenir y a la vez poder detectar el fraude alimentario en cualquier fase de nuestra cadena agroalimentaria que esté relacionado con nuestro rubro, como es en este caso del almacenamiento, ¿no? Segundo paso, implementar, por ejemplo, controles de calidad. Acá establecer controles de calidad en toda la cadena de producción, en cada una de las fases también, ¿no? En la fase 3 sería capacitar a nuestro personal, formar a los empleados para reconocer y prevenir el tema del fraude alimentario. Sobre todo, explicarles, por ejemplo, los tipos de fraude, especificarles en cualquier área que se podría dar estos tipos de fraude, cómo nosotros también teníamos que tener la capacidad de saber controlar, ¿no? Cómo nosotros podemos prevenir para que este tipo de fraude no se nos pueda presentar, ¿no? Colaborar también con nuestras autoridades. Entre ambas vamos a cooperar con autoridades que se van a encargar de regular para así poder compartir la información y prevenir el tema de fraude, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué hacemos en conclusión? Que declaramos que el fraude alimentario es un riesgo de carácter significativo, ¿no? En la industria de almacenamiento de productos de soya y sus derivados. Sin embargo, mediante la implementación de las medidas de defensa y la colaboración con nuestras autoridades reguladoras, pues es posible prevenir y detectar el fraude alimentario, ¿no? En cualquiera de nuestras fases. Y es fundamental también desarrollar un plan de defensa alimentaria para así poder, por ejemplo, prevenir este tema del fraude alimentario, ¿no? Capacitar a nuestro personal siempre para poder reconocer, para que ellos puedan aprender a reconocer, puedan aprender a prevenir el fraude alimentario, puedan aprender a realizar buenas observaciones, vigilancias, monitoreos, o ver cualquier cosa que ellos vean que no es normal, pues, ¿no? Como les dije, desde materia prima, desde ingredientes, desde aditivos, desde máquinas, equipos o áreas que estén abiertas donde son realmente restringidas, ¿no? Entonces, para eso es de vital importancia. Y, por ejemplo, acá tenemos algunos formatos que nos pueden, por ejemplo, ayudar a desarrollar un buen trabajo en el tema del fraude y defensa alimentaria en nuestra industria de almacenamiento de productos de soya y sus derivados, ¿no? Esos de acá son formatos que nosotros podíamos acoplar o servir de ayuda o de apoyo, pero ya según nuestra realidad nosotros vamos a ir describiendo en cada uno de ellos según nuestra realidad con todos nuestros miembros de equipo de inocuidad, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un formato número 1 donde podemos colocar todos los posibles análisis de los posibles riesgos de fraude alimentario que nosotros podamos ver en nuestra empresa. Como les dije, a nivel exterior, a nivel interno, a nivel de cada una de nuestras áreas, a nivel de cada uno de nuestros procesos o incluso nuestro mismo producto de elaboración, ¿no? Entonces, acá tenemos que enumerarlo de uno por uno de ellos, ¿no? Y especificar cuál es el tipo de riesgo, describirlo cada uno de ellos, su nivel de riesgo, haciendo uso primeramente de nuestras matrices bidimensionales, como les dije anteriormente, y aplicar las medidas de control que nosotros hemos hablado anteriormente. Ejemplos, ¿no? Ustedes ven si trabajan con esas mismas medidas o implementamos otras más, ¿no? Tenemos el formato 2. Acá ya colocamos, por ejemplo, el plan de defensa alimentaria. Entonces acá vamos a colocar cada uno de los pasos que nosotros creemos conveniente para poder realizar todo este plan, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de establecer este plan? ¿Cuáles son las actividades, cada una de ellas de manera detallada, que vamos a ir implementando en este tipo de plan, ¿no? ¿Quién va a ser el encargado o el responsable de llevar a cabo este plan de defensa? Y el plazo, el tiempo que tiene para que se pueda realizar este plan, ¿no? Formato 3 tenemos, por ejemplo, un registro de incidencias de fraude alimentario, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las posibles incidencias que nosotros hayamos podido recaudar en toda nuestra planta? La fecha de cada una de esas incidencias, la descripción detallada de cada una de ellas, el tipo de fraude que se ve en esa incidencia y qué acciones tomadas, ¿no? ¿Qué acciones para mejorar, para corregir esa incidencia? En el formato 4 tenemos, por ejemplo, la evaluación de los posibles proveedores. En la otra columna, el proveedor de esa materia prima que nosotros vamos a tener que evaluar, su calificación que le hemos dado a ese proveedor,
la razón por la que nosotros hemos creído conveniente de que sí es apto para que sea nuestro proveedor y qué acciones recomendadas, ¿no? Si vemos que en algo ellos están fallando, para que sea completamente, llegue al puntaje alto que nosotros queremos, para que ellos puedan trabajar con nuestra organización. Formato 5 tenemos la parte de la inspección del almacenamiento, que justamente esto va más conllevado con la empresa porque mayormente de ustedes su actividad es más de almacenamiento, ¿no? No es tanto de buenas prácticas de manufactura, en la cual ellos sí es un poco más detallado porque ellos sí hacen varias operaciones, hacen su diagrama de flujo de manera detallada. En cambio de ustedes vamos a tener que evadir muchos pasos, ¿no? Entonces acá sí simplemente vemos cómo se va a dar, cómo es una manera correcta de llevar a cabo una buena inspección en almacenamiento, la fecha en la que se ha dado, el lugar, en qué área específicamente, qué hallazgo se ha visto que nosotros creamos conveniente de que pueda ser un caso de posible contaminación, ¿no? O adulteración en este caso, y algunas acciones recomendadas, ¿no? Formato 6, vamos a ver el tema de la capacitación de nuestros operarios o de nuestros estibadores, que es para este caso, la fecha, el tema que les vamos a tener que capacitar, ya sean buenas prácticas de almacenamiento, ya sea, por ejemplo, en cómo nosotros podemos, en los temas de defensa, fraude alimentario también, inocuidad, seguridad alimentaria, higiene, ¿no? Podría ser muchos de los temas. Y en el tema de cómo dar una buena recepción de nuestra materia prima, cómo recepcionar, guardar adecuadamente cada uno de los productos, ¿no? En qué área cada uno de ellos. Entonces, así según sea el caso, ¿no? Colocar a cuántas personas vamos a capacitar a cada uno de ellos, sus nombres, sus apellidos, y la evaluación de cada uno de ellos, pues, ¿no? ¿Cuánto es su nota de cada uno de ellos, según la evaluación que le hemos dado a cada uno de ellos, su resultado final? Y por último, tenemos un formato 7 donde tenemos el reporte del fraude alimentario, pues, ¿no? Donde ya acá ya tenemos, cuando ya se ha visto un caso de fraude alimentario, le colocamos la fecha de este reporte, la descripción de este fraude, qué acciones a tomar se tiene que aplicar y los resultados finales, pues, ¿no? Gracias a todos por asistir a esta clase y esperemos que hayan aprendido mucho, ¿no? Ya nos veremos próximamente. Gracias. Eso ha sido todo hasta el día de hoy en cuanto al tema defensa y fraude alimentario. Gracias. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, diríjase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen.
así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos, Grupo Educativo Capacítate Perú.